En los próximos 20 años, el 70% de los nuevos propietarios serán hispanos. La comunidad latina silenciosamente progresa y construye el sueño americano. Actualmente, oportunidades hay muchas y muchas buenas ventajas para comprar una casa, pero es de vital importancia estar bien enterado de cómo comprar una casa porque generalmente es la inversión más importante en la vida de una persona. Gracia Cortés de Unidos US es una especialista en el tema financiero de una propiedad y de las hipotecas y nos acompaña desde Chicago para responder a las preguntas de nuestros televidentes. Adelante, Isaías, con su pregunta. Hola, soy Isaías. ¿Las hipotecas son perjudiciales tanto financieramente como por los impuestos? Las hipotecas no son perjudiciales ni para el crédito ni por los impuestos. Y déjeme le explico por qué. De hecho, de las distintas deudas que pueden ser reportadas en el reporte de crédito de cada persona, la deuda hipotecaria es vista por las instituciones financieras de una forma positiva en el sentido de que, en primer lugar, obviamente está amparada por la propiedad. Eso lleva un menor riesgo para la institución financiera. Y en términos del cliente, del dueño de la propiedad, el tener la hipoteca, de hecho, proporciona una solidez en el perfil crediticio que no se da con otras deudas. También diversifica la clasificación de las deudas en el historial de crédito. En términos de las finanzas específicamente del propietario, pues obviamente todos necesitamos un lugar donde vivir y eso acarrea un costo de vivienda. Cuando la persona está rentando, la renta no se reporta en el crédito, entonces solo se llega a reportar en el caso de un inquilino el atraso, ¿no? Si el inquilino tiene una mora y queda debiendo, entonces ahí es donde el dueño de la casa lo termina reportando. En términos de la hipoteca, con cada pago que se va haciendo cada mes, siempre y cuando el pago se esté haciendo a tiempo y por completo, eso es, pues se genera un reporte positivo en el crédito de la persona. En términos de los impuestos, pues los impuestos de la propiedad son responsabilidad del dueño de la propiedad. Cuando uno renta, el costo o el monto del impuesto, el dueño de la propiedad se lo traspasa al inquilino. Entonces el inquilino lo está pagando de todas formas. Y el beneficio de declarar esa exemption en los impuestos personales se lo lleva el dueño de la propiedad. Entonces, cuando uno es dueño directo, si bien es cierto, la responsabilidad de los impuestos de la propiedad son de uno como dueño, pero también tiene el beneficio de declarar los impuestos de la propiedad como parte de los costos que son deducibles de impuestos. Lenny, desde Washington, tiene su pregunta. Hola, soy Lenin. ¿Qué es mejor, alquilar o comprar una propiedad? Pues, Eduardo, como todo, ¿no? Ambas opciones tienen sus beneficios y sus desventajas. Cuando uno compra la propiedad, el beneficio más grande al que uno está teniendo acceso es el beneficio de crear un patrimonio que se puede heredar a quien usted pues decida, o el simple hecho de que cuando uno termina de pagar la hipoteca,
el beneficio no solo de vivir en la casa, sino de vender la propiedad y ser beneficiario del dinero es de uno. Cuando uno es inquilino y está pagando una renta mensual, no existe la oportunidad en ningún momento de recuperar ninguna porción de ese dinero que uno está gastando mensualmente. Aparte, la otra cosa importante, la gran diferencia importante que cabe mencionar en este sentido es que si bien es cierto que cuando uno es inquilino, los gastos de mantenimiento de la propiedad son responsabilidad del dueño de la casa, igual el beneficio del patrimonio no existe ahí. Cuando uno es el dueño de la propiedad, sí tiene que presupuestar un cierto porcentaje de los costos de mantenimiento de la propiedad. Igual hay muchos programas de ayuda, dependiendo de la comunidad donde el dueño de la propiedad resida. Hay programas de ayuda para hacerle improvements a la propiedad, hacerle cambiar ventanas, cambiar hacerle las renovaciones pertinentes para poderla, ¿cómo se dice? Para poderse beneficiar de esos renovaciones que se tienen que hacer periódicamente por la casa. Hay programas de ayuda a los que el dueño de la propiedad puede calificar para financiar esos costos. Pero en resumen, la gran ventaja de ser dueño de su casa es eso, que uno va creando un patrimonio que puede heredar. Es la única forma realmente de crear esa riqueza para nuestras familias, que no nos proporciona ser inquilinos de una propiedad. Janet, desde Virginia, nos envió esta pregunta. Hola, mi nombre es Janet. ¿Qué preguntas debo hacerle a un financista inmobiliario? Pues lo primero es preguntar qué tipos de productos hipotecarios, qué tipos de préstamos ofrecen. Hay distintas opciones para compradores por primera vez. La mayoría de las instituciones financieras, de los bancos, de los brokers ofrecen tanto hipotecas que son amparadas por la Administración Federal de Vivienda, que ofrecen la opción de comprar con un enganche de 3,5%. También hay préstamos convencionales con enganche de 3%. Entonces, lo primero es eso, informarse sobre cuáles son las opciones que ofrece el prestamista, cuánto es el monto del enganche que se necesita, cuáles son los costos de cierre. Es importante obtener una lista detallada de los costos de cierre. Los costos iniciales también son importantes, que el cliente tenga una idea clara de cuáles son, y como costos iniciales, el ejemplo es el costo del avalúo, que es la inspección que ordena el banco para asegurarse de que la propiedad está, uno, en buen estado, y dos, que vale por lo menos la cantidad que el cliente está pagando, y cualquier otro costo que está relacionado con el préstamo, y asegurarse que el préstamo al que están aplicando tiene una tasa de interés fija que dure por el plazo completo del préstamo. Adelante, Pedro, desde Maryland. Hola, mi nombre es Pedro y quisiera saber cuál es el método más común para financiar la compra de un inmueble. Hoy día el préstamo más común, el método más común, pues es una hipoteca fija a 30 años. La tasa de interés hipotecaria a 30 años anda entre
3.1 y 3.25% o 3.2%. Entonces, están las tasas de interés muy bajas, por eso la mayoría de las familias optan por una hipoteca de 30 años a plazo fijo. Erika, desde Virginia, nos envió esta pregunta. Hola, soy Eric y quería preguntarles cuáles son los 8 factores básicos que los acreedores generalmente consideran para un préstamo. Claro que sí. El prestamista hipotecario necesita analizar primero o estudiar el historial de empleo del aplicante, el tipo de empleo, es decir, es la persona empleada con una W2 o es un empleado independiente que recibe una 1099, entonces el tipo de empleo, el historial de crédito, porque por lo general el prestamista necesita que el cliente tenga un historial de crédito entre año y medio y 2 años, donde existan por lo menos 2 líneas de crédito que estén siendo consistentemente reportadas todos los meses, las declaraciones de impuestos de los últimos 2 años, donde el ingreso sea consistente al ingreso actual del cliente. La calificación de crédito es muy importante. Dependiendo del tipo de programa, hay calificaciones de crédito mínimas que el cliente necesita tener para poder calificar, las reservas para pagar el enganche o la prima y los costos de cierre. El prestamista necesita asegurarse que la persona tiene la cantidad necesaria para cubrir el enganche y cubrir los costos de cierre. También el prestamista pone atención a si la propiedad va a ser ocupada por la persona que está aplicando para el préstamo o no. Eso es importante para el prestamista porque si la persona que está aplicando al préstamo no va a residir en la propiedad, entonces la tasa de interés tiende a ser más alta, y el tipo de propiedad también es importante. Con el tipo de propiedad me refiero a si la propiedad que se está comprando es una propiedad individual, un single family home, o una propiedad, y puede ser single family home, de hecho, que sea condominio o que sea una casa individual, o si la propiedad es una propiedad de 2 a 4 unidades. Esto es importante porque el tipo de propiedad también puede afectar la cantidad de dinero que se necesita para el enganche. Entonces, esos son los factores generales que cuando uno contacta al prestamista o al oficial de crédito, la información básica que ellos van a necesitar. Karina, desde Washington, nos envió la siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Karina y me gustaría saber qué es una consejera de vivienda privada y cómo me podría ayudar. Una consejera o un consejero de vivienda certificada son certificados por el Departamento de Vivienda. Tienen mucha experiencia en la parte de bienes raíces, financiera. Básicamente el rol del consejero de vivienda es ser una tercera parte objetiva que está cuidando los intereses del cliente. Los consejeros de vivienda se especializan en educar al cliente en el proceso de compra de vivienda, de prevención de ejecución hipotecaria, y ayudan a los clientes a establecer y mantener un presupuesto sostenible, porque no solamente es importante educarse cuando uno está en el proceso de compra de casa, sino que es importante saber
cómo manejar el presupuesto para asegurarse que el pago de casa se puede hacer durante la vida del préstamo. Entonces, el consejero de vivienda es esa tercera parte involucrada en el proceso que no tiene ningún beneficio financiero en el cierre, en la compra o el cierre de la casa.